que decidir sobre algo desto, que hai especialistas, hai defensores do menor, como nese caso, no caso deste de Rocío Carrasco, no seu momento, o defensor do menor, que era Javier Urra, psicólogo e ex-defensor do menor, de que tamén de alguma maneira o acusaron de que él non fixera nada. Non sei cal é a súa opinión. Moi boa tarde, Javier Urra. Muy buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes. Y lo primero decir que estoy escuchando al juez Taín y estoy 100% de acuerdo con él. Hay que ser muy respetuoso con las instituciones. Yo he trabajado 32 años como psicólogo de la Fiscalía de Menores, se trabaja con mucho cuidado y la institución del defensor del menor hizo lo que podía hacer, porque es muy importante explicar, como decía el juez Taín, en este país, que hay una diferenciación de poderes y cuando un tema está judicializado, ni el defensor del menor ni el defensor del pueblo actual pueden intervenir. Por cierto, que hicimos mucho más de lo que parece y mucho más de lo que voy a comentar, porque yo he salido a comentar esto porque la señora Rocío Carrasco ha hablado de la institución del defensor del menor. Si no, obviamente yo no digo ni quién ha ido, ni cuáles son las situaciones, ni otro tipo de intervención. Porque coincide, obviamente, Javier, coincide no tempo os relatos, os feitos que relata ela con cando estabas ti, cando estaba vostede no defensor do menor, ¿no? Sí, yo fui el primer defensor del menor en Madrid, luego fui el presidente de la red europea de defensores del menor, pero mi competencia fue la primera del 96 al 2001. Esta señora nos explicó que tenía un problema, le dimos contestación e intervenimos mucho. Como decía el juez Taín, yo me reuní con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, más tarde ministro de Justicia, Mariano Bermejo. Se mandó una circular a los medios de comunicación para que respetasen la intimidad, el honor de los niños, para que no sacasen imágenes en los momentos de entrega. O caso chegou hasta o ministro, me está dicindo, ¿no? No, el caso no llegó ministro. Lo que he dicho es que hablé con el fiscal jefe, que luego ese fiscal jefe llegó a ser ministro, que es distinto, que es Mariano Bermejo. Pero en aquel momento era el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, como ahora es un fiscal del Tribunal Supremo. Pero quiero decir que también hay que ver que en el año 96 se modificó la ley del menor, de los niños, para la protección jurídica. Bueno, hoy ningún periodista saca imágenes de niños, pero yo ayer saqué una nota, que os habrá llegado, explicando como institución del defensor del menor, preocupándome de que haya programas que no sé si se deben de emitir, la libertad de expresión que defiende el juez Taín me parece bien, pero desde luego que yo opino humildemente que no se deben de ver. Por lo tanto, hago una crítica a la sociedad cuando hace juicios de valor sin conocer las dos partes. Me llama poderosamente la atención que gente que tiene gran poder hoy en día, incluso ministras, hagan un juicio contra lo que ha determinado la justicia, porque eso es muy preocupante. Nos deja, como decía el juez Taín, a las instituciones a los pies de los caballos, y entonces la gente acaba perdiendo confianza en lo que se trabaja muy bien. Es verdad que cada uno puede explicar cómo ha vivido su situación, es verdad que los hijos tendrán su propio criterio, y es verdad que al final esto se convierte en algo muy terrible, porque al final él va a la televisión, ella va a la televisión, y quién sabe si la hija acabará yendo a la televisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De temas graves? Yo creo que lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que enseñar es a generar puentes. Lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que enseñar es a olvidar o al menos perdonar lo pasado para proyectarnos en el presente y en el futuro. Porque detrás de estos sucesos y noticias la gente sufre mucho y ya veremos si un día no hay algún disgusto muy grave en alguna de estas personas que juegan a ser personajes, pero que en el fondo son personas. Sí. Me gustaría apuntar una cosa, es que en el señor Urra se concurren dos circunstancias. Él era el defensor del menor, pero además es un gran conocedor por sus conocimientos técnicos, su preparación técnica de esa materia. Es decir, no solo tenemos al cargo, sino tenemos al técnico. Era y sigue siendo para nosotros un referente en el sentido de lo que está diciendo. Vamos a ver, lo importante de un niño es que desarrolle libremente su personalidad, que no se le condicione. Actitudes como esta lo que hacen es convertir a los niños en personajes y ya
ese rol. Tenemos un ejemplo muy claro, es decir, las Kardashian son así porque sus padres les educaron así. Ya no pueden ser personas, tienen que ser personajes. Bueno, ahora y lo más importante... ya no son menores ahora. Bueno, ya, pero es que una vez que ya te educan y ya te meten en ese cauce, ya no puedes salir de ahí. Lo más importante de los hijos, que es lo que procuramos en la justicia, es que los hijos ni sean conocedores, es que si podemos incluso que no sean ni siquiera conocedores del conflicto que nos traen los mayores para que intentar aislarlos en una burbuja. Eso hace que muchas veces uno de los progenitores nos pida más justicia y nosotros les intentemos ser, no se sientan respondidos en los requerimientos y nosotros intentamos ser más laxos en el sentido de decir, mire, no vamos a intentar aquí castigar, reponer, vamos a intentar unir, lo que dijo él, tender puentes para que los padres, aunque no se soporten entre sí, delante de los hijos sean capaces de relacionarse para que los hijos no noten nada. Actitudes como esta de sacar, utilizar, emplear a menores para buscar el respaldo mediático realmente es denigrante. Yo creo que las custodias tamén, de alguna maneira, eu dicía que non son menores ahora, pero de alguna maneira se siguen usando, porque dos feitos que se están relatando desde cuando eran menores, non? Entonces, yo de verdad que me siento muy orgulloso de este defensor del menor que tenemos, porque es que a nosotros fue un referente en su forma de trabajar. Y pero Javier tamén é, non sei, de alguna maneira é triste, unha pena que teñas que salir ti, Javier, a decir que naquele momento se fixo o mellor que se podería facer para os menores, non? Bueno, pero fíjate, mira, el juez y yo mismo tenemos a veces una situación que es difícil. Vamos a los medios de comunicación, pero nosotros vamos a los medios de comunicación para hablar de temas, no para hablar de casos en particular. Pero es muy importante estar a veces en los temas. Mira, yo soy académico de la Academia de Psicología de España y alguna vez, por ejemplo, he estado en el Sálvame Deluxe. Y eso me supone muchísimas críticas que yo acepto encantado. Pues dicen, oiga, ¿y por qué va usted a Sálvame Deluxe? Digo, pues muy sencillo, porque estamos hablando, por ejemplo, de la transexualidad. Y lo escucha, lo ve 1 millón de personas. Y yo he escrito 65 libros, he publicado 65 libros. La pregunta es, ¿cuánta gente lee libros? Por lo tanto, hay veces que hay que acercarse a la sociedad, hay que explicarle, y yo no tengo ningún problema en aceptar críticas individuales, en aceptar críticas como institución. Pero, por ejemplo, cuando se dice, y en la nota de ayer lo decía, la justicia es muy lenta. Bueno, vamos a ver, es que un caso como estos está siempre reabierto, es que es un expediente continuo, es que es una denuncia continuada, es que la gente quiere ir al juez, pero luego quiere ir a la audiencia provincial, pero luego quiere ir al Tribunal Superior de Justicia, pero quizás al Supremo, quién sabe si al Constitucional, quién sabe si a Estrasburgo. Entonces, claro, la ciudadanía dice, es lenta. Oiga, no, la hacemos lenta. Estos temas, claro que la justicia puede y lo intenta con su equipo psicosocial y se valora. Y la ley en España hace que un niño de 7 años, pueda ser escuchado por el juez. Y con 12 años es preceptivo que si se solicita, lo escuche, lo cual no quiere que no le vincule. Antes decía el juez temas esenciales. Yo estoy en el Congreso, estoy en el Senado con el tema de la violencia de género. España mueren 55 mujeres año, que es una barbaridad, pero México mueren, que tiene el doble de población que España, 2.500. La paradoja nórdica que estaba comentando, esa es una realidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que saber que las instituciones funcionan y que luego, oye, tendremos los problemas. Pero mira, cuando la gente dice quiero que se me haga justicia, normalmente lo que quiere es que me den la razón. Y en los casos de problemas de familia es muy complejo, muy difícil, y el mejor interés es el de los niños. Este es el tema. Y en este tema, que ahora la gente está tomando partido, quiero que sepan que todo esto, las personas dicen lo que creen, pero que detrás de esto también hay guiones y que pegan muchos cambios y muchos giros y que se utilizan a las personas. Y a mí eso me parece realmente lamentable. Temos que ser conscientes, cando vemos un programa de televisión, que cando opinamos, estamos opinando sobre opinións que están dando outras persoas. Javier Urra, moitísimas gracias por atendernos para falar desto. Tú fíjate, gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte al juez Taín y a todos vosotros. Pero fíjate, yo ayer saqué una nota que creo que es muy razonable y muy razonada. ¿Cuántos medios de comunicación se han hecho eco? ¿Cuántos? Esto es muy interesante, porque al final volvemos a lo de los bomberos, que no pisan manguera. Oiga, lo que digo es cierto, lo que digo en relación con la ciudadanía, lo que digo de que los empresarios debían de quitar los anuncios de ciertos programas, pero ahí entramos ya en intereses económicos
y entonces la gente quiere mirar para otro lado. Bueno, yo creo que hay gente que no tenemos miedo a decir y a exponernos por bien de los demás. Y lo seguiremos haciendo. Me ha encantado estar con vosotros y sobre todo con los Cuenta Time. Pues yo agradecemos mucho, Javier. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.